Bienvenidos al programa Unisofi. Como siempre nos acompaña el licenciado Narciso Vargas Carrillo cada semana, haciendo sus comentarios breves para información de ustedes y desmenuzando algunas cuestiones que ya están en las noticias y en diversos informes. Los invito a suscribirse, a darle campanita, darle like, recomendarnos con sus amigos, porque es lo único que nos da aliciente. Y también queremos mejorar un poquito la producción, pero pues para eso por lo menos aliciente, porque de dinero no ganamos ni un peso, lo hacemos por cariño a todos, por convicción. Colabora con algo en la democracia y en la construcción de un país más justo, más equitativo, más humano. Eh, Vamos a hablar en esta ocasión sobre la reforma al Poder Judicial, que son varios ejes los que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, reducción de la Corte, de 11 a 9 ministros, este, proponer que los magistrados, ministros, jueces tengan otro mecanismo de elección, es decir, que se lleven a las urnas, una cuestión popular. Con que existan dos nuevos órganos regulatorios, ya existe el Consejo, yo creo que lo proponen, habría que pensar, habría que verlo, y también plazo para resolver conflictos que ya existe también. Y bueno, y también que se replique este sistema en todo el país. Esta reforma realmente, a mi juicio, no está bien pensada. No solo es cabildearla, no solo es que participe la organización civil y los interesados, el Poder Judicial, los abogados, etcétera. No solo se trata de eso, sino hacer un plan idóneo, o un proyecto público correcto, porque al final de cuentas es un proyecto público y como tal se tiene que analizar, valorando sobre todo los riesgos que implica, cosa que muchas veces no se hace. Por ejemplo, la reforma laboral que se planteó ya del sexenio pasado, que fue gracias al sexenio pasado donde se concretó, se ha hecho muy mal y no corresponde todo al Poder Ejecutivo, pero lo que les tocó, por cierto, en las cuestiones mediadoras, cuando Rosa María Alcalde fue secretaria del Trabajo, lo hizo muy mal. Ya están de nuevo cargados los juzgados, ya están cargados toditito, con mucha dilación, mucha espera, hay veces de meses, y son trabajadores pues, que les duelen el bolsillo. No quiero pensar qué va a pasar con esta reforma del Poder Judicial si hacen algo similar y si lo pretenden replicar así. Que se requiera reforma judicial, sí se requiere. Por ejemplo, la cuestión de la dilación, existe una tesis más o menos que dice así, este, queja administrativa, cuando existe dilación, por regla general, debe declararse fundada, a menos que existan situaciones este, excepcionales que la justifiquen, y la situación excepcional es la carga de trabajo. Bueno, carga de trabajo siempre hay, porque una gran mayoría de asuntos van a caer siempre al juicio, al amparo, que lo ven los juzgadores de amparo, los juzgadores federales en la materia de control constitucional por esa vía. ¿Y qué sucede? Porque se llenan de asuntos, me parece que amparo de a cierto monto, cuando sean amparos muy sencillos y muy simples y de montos ínfimos, nada más es una gastadera por parte de las personas y de todo el aparato estatal, para que al final de cuentas ya se sabe hasta lo que va a pasar. Digo, creo que ellos lo pueden llevar bien en el foro común. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la competencia concurrente en materia mercantil. Bueno, pues ya que la lleven el foro común, están cargando demasiado los órganos jurisdiccionales federales en la cuestión penal. Por ejemplo, la cuestión penal y delitos que creo que deben de desaparecer como quebrantamiento de sellos y que se vaya a una cuestión meramente administrativa. Y otros delitos habría que verlo. El derecho penal se debe de aplicar por excepción, no por generalidad a todos, porque si no quiere decir que algo está fallando en el país muy grave si se aplica para todo querer reprimir. Creo que debe de bajarse un poquito esa situación para deshagar un poco al Poder Judicial de la Federación, cosa que se trató de hacer mediante los mecanismos alternos de solución de controversias, pero no ha funcionado. Por ejemplo, la meta del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, en el sentido del proceso penal, que tiene como finalidad que el culpable no quede impune y proteger al inocente, pues eso no se hace. Cada vez estamos peor. ¿Y por qué estamos peor? Pues por las leyes que hacen los legisladores. También estamos peor, por ejemplo, por la policía, que son los primeros remitentes y hacen su trabajo muy mal. Los jueces, pues los jueces también, todo el Poder Judicial de la Federación funciona, sí funciona. Una gran mayoría son gente honorable, hacen su trabajo, ganan bien, sí ganan bien, hacen su trabajo, pues también. Que existe también corrupción,
Pues también, pero eso en un mínimo, en una mínima parte. Sí hay jueces corruptos, hay magistrados, como ha habido incluso ministros corruptos, que ha acabado algún ministro hasta en la cárcel por corrupto. Se le ha perseguido, se ha procedido contra él. Lo ha habido, pero se ha procedido. ¿Que falta más investigar? También hace falta investigar. Por ejemplo, el control de confianza, que no se tengan adicción. Tal vez existe adicciones, no se hacen. Que tal vez muchos no hagan su trabajo debidamente y pues se vayan por ahí con otras cuestiones de flojera, también las hay. Que las estadísticas están tan presionados por ese elefante blanco que es el Consejo de la Judicatura Federal, que a los jueces les urge desahogar los asuntos lo más pronto, porque si no les va a caer la estadística. Y es en ese sentido de la dilación. Y si ellos se dilatan, les puede venir una responsabilidad administrativa. Eso ya está. ¿Y qué sucede? Pues que tratan de sacar los asuntos lo más rápidamente posible y muchas veces no idóneo. Por ejemplo, bien procedencia del juicio de amparo. Cuando llegan al juzgado de sitio, juicio de amparo en directo, viene bien procedencia. ¿Y qué sucede? Pues dice, bueno, pues ya que lo estudien en el tribunal colegiado, cuando se vayan a revisión en su caso, por ejemplo. ¿Y eso qué hace? Porque se demite el trabajo. Que muchos secretarios, pues a lo mejor nada más agarren formatos, una jurisprudencia aplicada y ya vámonos. Y luego que se dilate más, porque debemos ser conscientes. Muchos jueces y magistrados quieren ser tan perfectos que se llevan horas corrigiendo una coma, corrigiendo una palabra. ¿Y qué pasa? Pues que eso demerita el trabajo porque dilata muchísimo los asuntos. Entonces se necesita reformar la norma jurídica en ese aspecto, que los asuntos sean más rápidos, que se apliquen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que se haga un proyecto idóneo y no nada más que se saca las reformas al vapor porque el presidente quiere pasar como una reformadora de la historia y hacerlo mal. Él detecta muy bien los problemas, pero la forma de resolverlos es nefasta. Que hay muchos magistrados, muchos jueces, se ha sabido, que ejercen acoso a su personal, acoso laboral, acoso sexual. También eso es cierto, eso se tiene que ver. La carrera judicial, que basta ya de recomendados, que se tienen que hacer gente que de verdad trabaje. Muchas veces recomendados es el que menos trabaja, desde que ya juez o magistrado. ¿Por qué? Porque en las etapas finales de los concursos son los que van a acreditarlo, porque ya van recomendados. Y no quiere decir que tengan experiencia, sí la van adquiriendo, porque tienen que pasar toda la carrera, oficiales, actuarios, secretarios, etcétera. Pero, y además cierto tiempo de estar ahí. Pero en muchas ocasiones, o gran mayoría, son recomendados los que suben. El que no está recomendado jamás llega. Por ejemplo, los puestos de consejero y de ministro son eminentemente políticos. Lo que no quiere decir, por ejemplo, la ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte, pues es una gente preparada, es una gente que, a mi saber, no ha tenido quejas administrativas o las que ha tenido tal vez en alguna ocasión en su función de juez o magistrada fueron infundadas, pero me parece que no tiene incluso quejas porque pues es una gente estudiosa, una gente decente. No todos son así, se sabe que muchos, pues antes, cuando estaban en el Poder Judicial, se decía que muchos jueces tenían casi su harem ahí, y no sucede eso, también sucede con los consejeros, con muchos ministros, no con todos, no con todos, estoy diciendo excepcional, ¿eh? Y muchos, fíjense lo que pasaba, por ejemplo, consejeros, hay muchos consejeros que sí han resultado, de cierta forma, que tienen irregularidades, pero no son los más, y son, fíjense, los que vienen que no son del Poder Judicial de la Federación, muchas veces son los que son propuestos por el Senado, ¿sí? Entonces hay cosas verdaderamente escabrosas que no voy a comentar aquí, pero verdaderamente escabrosas que se tienen que hacer esto. Y ahora, si se va a reformar y se va a hacer con los pies y al ratito va a participar la delincuencia organizada, vemos ahorita las elecciones cómo estuvieron. ¿Qué? Plagadas de muertos. La delincuencia organizada participó en muchas cuestiones. Entonces, ¿qué va a suceder si la delincuencia organizada entra aquí en las elecciones de jueces, magistrados? Pues está una cosa terrible, ¿no? Que lo que no quiere decir que no sean recomendados, muchos tal vez hasta por delincuentes ahorita, en esta cuestión, porque se acercan a políticos, se acercan a secretarios, se acercan a diputados, se acercan a senadores y empiezan a cabildear para llegar a juez, magistrado, no se diga para consejero o ministro. Es una cuestión, consejero o ministro, es una cuestión eminentemente política. Nadie llega ahí realmente por méritos propios. Tienen que tener un apoyo político. Nadie llega así. Pero ahorita va a estar peor. Vamos a retroceder a la época en donde la corte era una corte al estilo dictatorial, apoyando al Ejecutivo siempre, pisoteando muchos derechos, que fue entre los 40 y principios de los 80. Entonces, después se fue tratando de mejorar con todos los defectos que estoy mencionando.
pero se tiene que mejorar, ¿no? ¿Por qué vamos a regresar para atrás? Y eso de regresar para atrás, luego para poder volver a estabilizarlo va a estar difícil, va a ser algo muy complicado. Creo que se debe hacer una reforma, pero idónea, no con los pies como se pretende y así a bote pronto. En ese sentido, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ella sí quería abrir alguna cuestión a consultas y creo que se va a hacer. Me parece que ella es una persona prudente, pero también con decisiones, me parece, así la observo. Ojalá que se logre, ojalá que sea prudente y que se logre frenar por lo pronto decisiones tan tontas como lo que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, él dijo que le parece bien que sea escalonada esta reforma, pero que no sea dilatoria. Pero a ver si en ese camino se hace, pero se hace idónea. No para que conserven sus mismos privilegios, jueces, magistrados y ministros, que sí los tienen, tenemos que decir. Por ejemplo, a mí me da mucho coraje el pensar que un afanador que no tiene estudios, sí, no tiene estudios, pero gana el salario mínimo o un poquito más y aprovechan eso para crear empresas fantasmas muchas veces y año con año se va renovando esa empresa y ganan un mínimo y están ahí para tener su seguro y cosas de ese tipo. Mientras un consejero, por ejemplo, está ganando 300, cerca de 300.000 pesos mensuales. Eso realmente se me hace indignante, indignante, y además también deben de desaparecer ciertos órganos, el Consejo, por ejemplo, la cuestión de vigilancia, que realmente es una agencia de espionaje que está ahí. A los magistrados y jueces les dan sus teléfonos celulares, pagados por el Consejo, pero muchos de ellos no quieren utilizarlos porque los están espiando, los espían, los siguen, eso es otra cosa. Entonces creo que todas esas cuestiones se deben de parar, pero se tiene que mejorar con transparencia y democracia. Se tiene que mejorar el Poder Judicial de la Federación, no empeorarlo. Y creo que como va aquí las cosas, se va a empeorar. Esa es mi opinión. Creo que debe ser algo meditado, algo adecuado, y hasta ahí la dejo. Licenciado Vargas, te escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo José Manuel. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven en estas pláticas que tenemos cada martes, cada semana. Espero les sirvan en su vida cotidiana. Solo de referencia, no es para que sean términos científicos, pero sí como alguna referencia. Pues fíjense, el presidente propone una reforma al Poder Judicial basada en 5 grandes ejes. Primero, reducir de 11 ministros a 9 y reducirles sus sueldos. Segundo, crea 2 órganos reguladores. Tercero, fija algunos términos para resolución de todos los asuntos que llevan tanto jueces, ministros y magistrados. Y que los jueces, ministros, magistrados y jueces sean electos de la siguiente manera: 10 propuestos por el Ejecutivo, 10 propuestos por el Poder Legislativo y 10 propuestos por el Poder Judicial. De entre ellos, el presidente elegirá a 2 o 3 personas para mandarlos a las urnas para que el pueblo bueno los elija. Entonces, es con esta propuesta con la única que yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos como ministros algunos apellidos que ustedes recordarán: Salgado, Sansores, Rocha, García, que la verdad, pues, sería una desgracia tenerlos como ministros. Y algunos otros que están acusados de violaciones, de protección a acosadores sexuales, protección a corruptos, bandidos. Entonces, pues sí, ahí sí sería un poco complicado. Y además, el presidente perdería la posibilidad, perdón, el Poder Ejecutivo perdería la posibilidad de tener una corte a modo. ¿Por qué a modo? Porque ahorita el presidente tiene la facultad de designar de entre 3 personas X, las que él quiera,
para que el Senado designe un ministro en sustitución de los que se van. El otro punto de la reforma es que los ministros reduzcan su tiempo de servicios de 15 a 12 años. Entonces, fíjense, el presidente tiene la facultad ahorita absoluta de él, solo de él, de nombrar a los ministros que hagan falta. No así con los magistrados y con los jueces que son nombrados en base a la carrera judicial que tiene establecida la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo quiere abarcar tanto que en aras de ese abarque va a perder lo que ha ganado a través de los años, que era designar a los ministros y tener de alguna manera el control político del Poder Judicial. Entonces, esa es la propuesta del señor presidente. Con lo demás, yo estoy totalmente de acuerdo que se reduzca el tiempo de los magistrados y de los ministros y de los jueces también de actuaciones. Deben de ser renovados cada año o cada 3 años o cada 2 años, dependiendo de las habilidades que demuestren. Y es importante que también en la elección de estos funcionarios, tiene uno que exigirles los efectivos y rigurosos sistemas de control de confianza, como son el examen antidrogas o antidoping que conocen, el entorno social, el de no tener vínculos con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de exámenes deben de ser requisitos previos para obtener al menos el supuesto registro que tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial les puede dar a cada uno de los suspirantes a estos puestos, ¿no? Eso es lo que yo consideraría que debe de contener la propuesta, y aún así tendríamos en ese ámbito jurídico pues diversas personalidades ahí no muy gratas. Sin embargo, pues mientras más controles existan para la elección de ellos, es mejor para el pueblo de México tener mejores jueces, mejores ministros y mejores magistrados. Entonces esperemos que en realidad se pongan de acuerdo en la elección, en la aprobación de estas reformas y no sean un desastre para el Poder Judicial. Esa es toda mi participación. Muchas gracias a todos y espero les sirvan esos comentarios. Pues muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Tal vez excepto la permanencia. Yo creo que sí debe haber permanencia. Debe de haber permanencia, pero no hacer un sistema parecido como lo que se pretende, tipo bolivariano, que no ha funcionado. Creo que así así las cosas no funcionan. Creo que deben tener permanencia, pero deben ser los idóneos. También, por ejemplo, que concursen. Yo creo que deben de concursar, por ejemplo, ahorita los secretarios que no se les ha dado oportunidad, pero ¿bajo qué reglas deben de concursar para que no sean los recomendados? Ellos podrían concursar, pero hacer otro tipo de concursos, desde luego no así como se pretende. Sobre los salarios. Podría decir gente es alto, sí, pero ¿quién abogado va a estar yendo a concursar? Por ejemplo, dicen que los magistrados piensa pagar 70,000 pesos, mucha gente se le hará mucho, pero realmente por un abogado que conozca, un abogado experto, pues para él es poco, para él es poco. ¿Y quién va a ver para jueces, secretarios, cuánto se les va a pretender pagar? Pues ¿quién va a querer ir? Van a ir, pero a robar. Van a ir para robar. Esa es la cuestión, que también va a incrementar la corrupción si se les bajan los salarios como se les pretende. Creo que la cuestión es que se supervise bien, que se administre bien el Poder Judicial, que sea la gente idónea y que ya no se permita el nepotismo ni el abuso y que trabajen. Esa yo creo que es la cuestión principal, que eso ya se genera un trabajo honesto, que trabajen como debe de ser, que se les pague bien y que sean permanentes y que se plantee bien cómo ya se dejara de intervenir en su designación, que se metan mano políticos o los mismos gente del Poder Judicial, en el sentido de que los nombres, se puede decir casi de dedazo, pese que hay concursos. Hay concursos, sí, pero repito, casi nadie llega
¿sí? Si no tienen apoyo de alguien. Es más, ni siquiera para entrar a oficial judicial puede ingresar a alguien si no tiene una recomendación. Así es, siempre es ahí. O sea, así es. Bueno, es todo nada más lo que yo quería aclarar, señor Cielo Vargas, y pues no sé si quieres despedirte o nos vemos la próxima semana. No, quería hacer una presión en lo que respecta a los sueldos. Yo estoy de acuerdo que se reduzcan los sueldos, pero no en cantidades ínfimas, porque al final de cuentas, el trabajo que se realiza en un juzgado, ya seas actuario, seas secretario, seas juez, seas escribiente, es de forma excesiva el trabajo que se realiza. O sea, un actuario no puede ir cruzando toda una ciudad con un mísero sueldo, porque hay que pagar gasolina, hay que pagar estacionamientos, hay que ir a notificar y hay que esperar a que te reciban. Un secretario que está gran parte del día y de la tarde y parte de la noche en la oficina atendiendo asuntos, deja abandonada a su familia, a sus hijos, los cuales deben de tener un aliciente para poder ir a trabajar. Si no, no creas que va a ser fácil. Para cubrir todos estos cargos, nadie va a Uy, querer ir a perder tiempo ahí por un sueldo miserable. Los abogados sí tienen muchas necesidades, pero no creo que quieran ir por ahí por 100,000 pesos a perder casi toda la vida ahí, no creo que les te voy a convenga. comentar. Sin embargo, los salarios deben de ser de acorde al trabajo realizado en el Poder Judicial. En el Poder Judicial el trabajo es extenuante. Sin embargo, pues el presidente es el que propone, ahí está el legislativo, que ellos son los expertos en hacer las aprobaciones. Entonces hay mucha gente muy capaz, muy estudiada. Está Monreal, va a estar Adán Augusto, va a estar Marcelo Ebrard en el Senado, gente que en realidad pues tiene mucha experticia en eso y sabe que los trabajadores del Poder Judicial se les incrementaron los salarios para evitar que metieran mano en los determinados asuntos para obtener un recurso extra, ¿no? Sin embargo, el pueblo recibe lo que elige. Eso es todo lo que quiero. Yo nada más quería un último comentario respecto a los sueldos. Fíjate que los que deciden son los que ganan más ahí en el Poder Judicial de la Federación, sí, pero los que más trabajan, no. Los que más trabajan son los que menos ganan, ¿eh? Los que más trabajan, por ejemplo, hay mucha gente que también hay muy floja, por ejemplo, tanto de magistrados como jueces, no trabajan tanto, a veces son nada más necesidades y tiene ahí a la gente. Luego sigue el secretario que trabaja y los que más trabajan son los oficiales judiciales. Incluso ahorita que seas de actuarios, me acordé de un amigo, de varios amigos que he tenido de actuarios, pero no de actuarios, abajo de los actuarios, que ahora ya son notificadores, algo así les llaman. El actuario está, Mm. dentro, está ahí adentro y hay veces se enfrentan a mucha prepotencia hasta de los mismos actuarios, ¿eh? Porque a los que están abajo de ellos no les pagan horas extras, pudiéndole pagarles horas extras. ¿Pero por qué? Porque no se les da la gana, así de simple. Y entonces la pobre gente anda para ir para abajo porque necesitan para mantener a su familia. Andan cargando, hay veces bonches de expedientes que hasta salen lesionados, muchos de ellos tienen ya lesiones de columna, porque andan para todos lados con sus bonchones. No son los actuarios, y los traen como se dice, pues corriendo, los traen corriendo. Y esa gente, Así, fíjate, es el que menos gana en el Poder Judicial. Los oficiales judiciales, que son los que se avientan todos los proyectos, son los que cosen muchos expedientes. Los que hacen toditito son los que menos ganan. Eso también creo que se tiene que considerar y se tiene por eso yo creo que se tiene que repensar. Se tiene que hacer una reforma idónea, cosa que no veo. Creo que no va a ser así, ¿eh? Pero ni modo. Era todo yo nada más. Muchas gracias. muchas gracias, amigo. Que tenga muy buena Saludos. tarde. Hasta luego. Suscríbase. Hasta luego. Gracias.